esa? No, pues se ve. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Un gusto enorme saludarlos. Mi nombre es Ángel Heidel y junto con el amigo Gustavo Brego Bey estaremos haciendo Malvinas, un sentimiento. Buenas noches, Muy, Gustavito. muy buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo está ¿Cómo, la audiencia? cómo va mi amigo? Feliz cumpleaños. Feliz Bueno, muchas 17 años. gracias. Sí, 17. Muchas gracias, sí, sí, sí. Hoy cumplimos. Bueno, Bueno, esperemos que no nos traicione acá el tiempo porque estamos transmitiendo desde Open Door a 1923 kilómetros de nuestras irredentas Islas Malvinas. Y el tiempo está bastante fulero y mucha tormenta eléctrica, pero es porque no nos juegue una mala pasada. Hoy por ser hoy, ¿no? El cumpleaños de don Gustavo, que necesita irse tempranito, vamos a invertir el orden y en principio lo que hacemos siempre al final, el análisis político de la semana, lo vamos a hacer en primera instancia. Pero hay una novedad, tenemos una presentación para este espacio. Si nuestra amiga Vero la pone al aire. bueno, muy Ahora bien. sí, Gustavo, ¿de qué nos vas a hablar? Vieron que estamos mejorando, ¿no? Con los flyers, con todo. Acá, Y de a Vero. poquito nos vamos modernizando. Y Ángel, que te está transformando además en productor. No, y tenemos a Daniela también que nos da una mano, Eh, bueno, los chicos, eh, viste, siempre. bueno, quiero hablar un poco de la situación general de que está pasando. Y ya los conocí cuando estuve allá en la televisión abierta que se hizo, algunos de los chicos. Claro. Bueno, es un poco analizar la situación que estamos viendo en el país a partir del cambio de gobierno y partimos de la base de que el país indudablemente estaba en una situación muy grave. La gente estaba un poco cansada de los políticos tradicionales, lo que Milei llama la casta, aunque dentro del gobierno de Milei hay mucha casta también, pero bueno, sino que hace Scioli y algunos otros dando vuelta por ahí, Bullrich, Scioli. Pero el tema es que la gente se cansó. Entonces surgió un panorama diferente a lo tradicional de la política. Un outsider, un hombre fuera del sistema, apoyado quizás por algún sector del sistema para que pueda sacar algunos votos en la disputa entre el kirchnerismo y Cambiemos, le dio aire, lo dejó crecer. Un poco lo que está pasando ahora, si lo ven un poco por televisión, con Moreno, que aparece en todos los canales de televisión. Antes no aparecía en ningún lado, ahora está en todos los canales. Es decir, se crea una figura con la finalidad de quitarle un poco de electorado al contrincante. Es decir, Massa posiblemente ayudó al crecimiento de Milei, no porque lo quisiera Milei, sino porque sabía que Milei le quitaba votos a Cambiemos. Lo que no pensaron era en la opinión de la gente. Y la gente estaba cansada de todos. Entonces resulta que en las PASO Milei no saca el 10 como pensaba Massa, que se lo robaba a Cambiemos. Por supuesto no se le iba a sacar al kirchnerismo, sino que saca el 30. Y ahí cambia la situación. Y ahí este hombre se da cuenta que por supuesto no puede apoyarse en el masismo, tiene que apoyarse para lograr en el balotaje ganarle a Massa, tiene que apoyarse indudablemente en Macri. Milei llega con unas cuantas promesas, bastante improvisado. Su tema fundamental era la dolarización, el cierre del Banco Central y terminar con la casta. Y de golpe se encontró el presidente de la nación. Entonces echó mano a un plan que no era de él, no es un plan de él, es un plan de Stugenegger. Stugenegger había trabajado en un plan
impulsado desde afuera ese plan, pero para Cambiemos, fundamentalmente para Patricia Bullrich. Cuando él hace ese acuerdo al día siguiente de la elección, el paquete del PRO que entra con Sturzenegger en lo económico. Por eso no le preocupa mucho a Milei cuando le cortan 100 leyes de las 300, o de las 600, o 200, o 300. Eso no le molestó. A Milei le molestó, porque no es su plan, vuelvo a repetir. Le molestó cuando tocaron 2 o 3 de esos aspectos que sí afectaban a su intención. Fundamentalmente el tema de las privatizaciones. No es casual que lo hayan puesto a Epstein a cargo del ABE, el instituto que controla todos los bienes del Estado, todos. Y se encontraba él justamente en Israel y se lo llevó con él a Epstein. Cuando se entera que, bueno, que votan en general la ley, siguen adelante, votan en los 2 primeros artículos, pero cuando llega el artículo de las privatizaciones de las empresas del Estado, ahí le mechan varios, lo quieren modificar, le quieren sacar varias empresas. Eso indudablemente lo enfurece, porque eso sí afectaba el plan, que era vender las empresas del Estado y conseguir como mínimo 35.000 millones de dólares que le dieran el aire suficiente para dolarizar. Esto no sucedió. Y entonces retiró el proyecto. Hoy estuvimos con una reunión de gobernadores, de las cuales vinieron todos, llamativamente, porque hay un toma y daca, como hace normalmente la casta. Yo te doy esto, vos me das esto. Vos me aprobás la ley y yo te doy el impuesto a las ganancias, con lo cual te mejoro la coparticipación federal de una manera, o el presupuesto de cada provincia. Indudablemente, ¿a quién perjudica esto? Al trabajador. ¿Quién paga ganancias? El trabajador. Como algunos gobernadores no están de acuerdo y es reacio, amenazaron con un tema muy delicado, que es el último trimestre del año pasado, por decreto, no se pagaba ganancias. Se suspendió el pago de ganancias. Entonces ahora el ministro del Interior amenaza con que si no le votan la ley, van a cobrarle ganancias retroactivas los últimos 3 meses del año a los trabajadores. Imaginan, no cobran sueldo. O todavía quedan debiendo. Si le sacan, la ganancia es muy grande dentro de un sueldo. Y realmente es seguir perjudicando al que trabaja. Porque acá el problema de este proyecto que se está llevando adelante, el perjudicado fundamentalmente es el que trabaja. Es el trabajador y es la clase que llaman media baja, que es el laburante. El hombre que tiene que tomarse un tren, un subte, un colectivo para ir a trabajar y que de golpe gasta 30, 40, 50 mil pesos en transporte para ir a trabajar nada más, claro. Que tiene congelado el sueldo por debajo de la inflación, que sigue siendo muy alta, y que le llega la tarifa de la luz, del gas, del agua, los seguros de los autos si tienen auto, el combustible 4 veces aumentó, las patentes, el impuesto inmobiliario, el impuesto municipal, duplicado o triplicado en el caso de la provincia de Buenos Aires, en un hecho escandaloso. Kicillof aumentó el 300% los impuestos. Con lo cual la gente... Gustavo, con estas medidas, en realidad, al que tenía un ahorro, está echando mano de eso. Y al resto le sacó la comida de la boca. No, por supuesto. Por eso te digo que afecta a la clase media en diferentes niveles. Es decir, el que trabajaba y ganaba 250, 300 mil pesos no alcanza para comer. El que ganaba 600, 700 empieza a decir, no voy a usar más el auto, voy a vender el auto. Vos fíjate, para que tengas un ejemplo, una prepaga que un matrimonio pagaba en diciembre 185 mil pesos, ahora paga 397 mil. Una patente de auto, de un auto de 4 años, 5 años, que pagaba 50 mil pesos, ahora paga 130 mil. ¿Seguro? También, todo se duplicó por 2 o por 3 en algunos casos. Con lo cual es imposible mantener el estatus de vida que se tenía, que no era ninguna, con el gobierno anterior no era ninguna maravilla, porque la inflación se comía el sueldo. Claro, seguro. Bien, era muy alta, pero esto lo ha agravado. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia, una situación muy grave, muy delicada, que nos tienen entretenidos mientras toman estas medidas con la lucha entre ellos, peleas entre ellos, discusiones, amenazas, el gobernador de Chubut, con un tema muy delicado, la creación de
estas Provincias Unidas de la Patagonia, me huele a Terrible, secesión, me terrible. huele a división del país, lo que se habló tantos tiempos. Me hizo acordar una vez al rabino Berman, que dijo públicamente, esto no es ningún secreto, la Argentina va a ser partida y dividida. Y bueno, es un poco lo que puede llegar a pasar. Pensemos que la Patagonia Argentina, sacando Yacyretá, tiene el control de Todos los casi toda la recursos. energía, de todos los recursos naturales que tienen que ver con el área energética, petróleo, gas, centrales nucleares, energía eólica, mareomotriz, todo está en la Patagonia. De manera que estamos en una situación difícil que se puede agravar, no sé qué va a pasar en estos días. Creo que Milei no tiene un plan, esa es la realidad. Él tiene una visión, él es muy mesiánico en lo que dice. Yo soy muy religioso, vos lo sabés, Ángel, Sí, sí. seguramente lo sabes, pero una cosa es ser religioso y otro querer ser Mesías. Mesías hay uno solo para nosotros. Entonces, creer que las cosas se van a dar o que van a venir, como él dice, que del cielo. No, nosotros tenemos que trabajar y pedir a Dios que nos ayude, pero no podemos depender, porque las cosas de los hombres las tienen que hacer los hombres, y tratar de hacerlas bien. Pero él tiene esa visión. Y no habla con el perro, no habla con el perro muerto, a lo mejor estará esperando que le mande el mensaje, es la solución. Y bueno, él habla de la casta, pero alrededor varios de sus funcionarios han estado en el Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno anterior, han sido embajadores en el gobierno anterior, han estado en diferentes puestos, no tiene gente, entonces muchas de las direcciones, secretarías o direcciones están todavía a cargo del kirchnerismo, por ejemplo, muchas de ellas de la Cámpora. Y el tiempo pasa y la misión fracasa, porque si esto no se soluciona en 3-4 meses, la situación va a ser gravísima. Los índices, hasta hace poco, todos alababan, los que ahora están en el gobierno y en Cambiemos también, el observatorio de la Universidad Católica en todo lo que hacía referencia a los índices de pobreza, que habían llegado al 50%. Ahora sacó de nuevo el observatorio una medición donde aumentó la pobreza, porque es lógico. En todos lados se están echando gente, además. En todas las empresas están, o les dan licencia por un mes, o se van del país, como está pasando con alguna automotriz, o despiden directamente, porque no pueden aguantar la presión tributaria, fundamentalmente, que es tremenda. Y entonces, esto va agravando tanto la situación que uno habla de meses, muchos hablan de meses. Ahora, Milei hizo una jugada, puso una fecha, 25 de mayo, con lo cual estamos en marzo, abril, mayo, fin de mayo, gana un espacio en la esperanza fundamental de poder bajar la inflación. La inflación va a bajar por razones técnicas económicas. Si la gente no consume y no hay circulante de moneda, si no compran, no hay inflación. Eso es normal. No es que bajen los precios, como dicen, que por la oferta y la demanda. Eso es la historia famosa del liberalismo, que siempre terminó en un desastre para la mayoría y en el enriquecimiento de unos pocos. Igual que el derrame. El tema del derrame es otro cuento. Lamentablemente, estos empresarios son los mismos empresarios que estaban antes del 31 de diciembre. No es que tenemos nuevos empresarios nacionales e internacionales que operan, Sí, seguro, y que se enriquecen. Entonces vos tenés un empresario de los supermercados que cada vez que salía por los medios lloraba que perdía plata, y de golpe se manda un shopping en Miami de 250 millones de dólares. Eso estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? Los empresarios que han vivido del Estado, que siguen viviendo del Estado. Y en estos momentos se han favorecido grandes grupos multinacionales y grandes empresas, como por ejemplo los laboratorios, porque vayan a comprar medicamentos, porque estamos hablando de la clase media, pero hablemos de los jubilados, con una mínima miserable de $100 o $120, pongamos en dólares, y el remedio que le salía a 2.000 pesos ahora le sale 6.000. Y los jubilados, yo creo que el 50% de su sueldo lo gastan en medicamentos. O comen o toman los medicamentos ahora. Bueno, eso es lo que está pasando. O venden lo que le costó toda su vida de trabajo, porque estos son los trabajadores los que están jubilados, no son los desocupados los que están jubilados, son los trabajadores. Más allá de
de algunos sectores que se beneficiaron con el kirchnerismo, con la demagogia de moratorias y demás, y entonces teníamos gente que se jubilaba muy temprano y no había hecho los aportes suficientes. Pero bueno, en general, la gente que se jubila, que se ha jubilado, ha trabajado toda su vida y ha logrado tener su casita, su auto, un estándar de vida que le permite vivir normalmente, no como rico, y un mínimo de esparcimiento. Y debe ser ¿Vos visualizás un conflicto social en breve, Gustavo? Sí. Yo creo que sí, porque no importa que baje la inflación, puede producir un factor de alegría en los medios, en algunos medios a favor del gobierno, en sectores interesados que van a decir, miren, bajó la inflación, sí que era muy alta, pero eso es producto de la deflación, que él las anunció. Es decir, si no se vende nada y no hay plata y la gente no tiene plata en el bolsillo, el día 15 ya no tiene plata, se corre un riesgo muy grande, que es la tarjeta de crédito. Entonces la gente está comprando con tarjeta y ahora le vienen las tarjetas con 900.000 pesos. Y no lo puede pagar, claro. No lo puede pagar. Entonces va a financiar y acá se vuelven a beneficiar los usureros de siempre, que son los bancos fundamentalmente, las financieras, los fondos buitre y todos los demás. Entonces es una situación que puede desembocar en una situación muy grave. Además, el kirchnerismo está agazapado. Por eso digo que acá no hay ni bueno ni malo, son todos malos, ¿viste? Entonces ellos ahora están agazapados, Kicillof fue a la reunión de gobernadores, los sindicatos también están agazapados, es decir, hacen paro, pero tranquilos, pero porque Milei todavía tiene un porcentaje alto de aceptación. Y como además hay medidas que la gente comparte, y que todos compartiríamos, por ejemplo, cerrar al INADI, que no servía para nada, que era una caja de la donda, una institución que podría haber sido útil, bien manejada, no sirvió, lleno de ñoquis, o tomar medidas en relación al lenguaje inclusivo o ese tipo de temas estúpidos con los que nos tuvieron entretenidos antes, que es el modelo socialista, es la contraparte de esto que estamos viendo, la famosa socialdemocracia que está en España, en Europa, en Francia. Bueno, eso nos traen acá, todo el tema LGTB y demás. Entonces, toda esta gente está agazapada esperando que caiga la popularidad. Yo me imagino poniéndose detrás del televisor de cualquier ciudadano que digan de que van a terminar con la corrupción sindical. Pero hay cosas que no son tan lineales como parecen. El tema de las obras sociales se ha tomado como que es un castigo a los sindicatos, y en realidad es un error creer eso. Acá van a desaparecer las obras sociales sindicales que no existen en realidad. Si hay una obra social de un sindicato inexistente, chiquitito, no le da ninguna prestación al afiliado. Pero no se van a ir a las prepagas. ¿Por qué? Porque son muy caras las prepagas. No se puede pagar, claro. ¿Qué va a ir? A un sindicato que tenga una mejor obra social, y los hay. Si vos vas a UCK o a UP, y bueno, tenés sanatorios, tenés algún tipo de atención. Entonces, esa clientela va a salir de algunos sindicatos que van a tender a desaparecer y van a ir a unos sindicatos más fuertes, a lo que ellos llaman los gordos. Que son los que tienen hospitales, y le va a dar más poder. Y más poder. Y además a las obras sociales, y a las prepagas, que han aumentado una barbaridad, le ha puesto un fondo del 20%. Para un fondo que tiene que enviar al Estado, es un fondo como de garantía, con lo cual tampoco están contentos los de las prepagas. Es decir, todo el sistema está... La disconformidad generalizada. Porque toman medidas y muchas cosas que aparentemente son buenas, pero después cuando se tienen que aplicar no son así. Ahí recién alguien puso el tema del aborto. Bueno, 4 diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de derogación del aborto, pero el mismo gobierno lo tiró para atrás, dijo que no era el momento. Hay mucha presión internacional sobre ese tema, sobre todo del sector socialdemócrata y de los demócratas norteamericanos, que es toda esta línea del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, que tanto hemos hablado en el año pasado y en programas anteriores. Eso logró ahora, pero ahora fíjense cómo eso sigue en Europa, porque Francia acaba de votar una ley de aborto absoluta. Acaban de quitarle un chico a los padres porque se oponían a que hicieran un cambio de sexo en la operación. Claro. Es decir, sigue todo eso. Bueno, vea, mi amigo, vea, lo vamos a liberar
porque se le va a comer, se le va a pasar el asado, se le va a quemar. Yo no quiero tener problemas con tu señora, con la familia, porque te capturamos y te secuestramos acá. Así que Hoy fue un día muy largo porque yo sigo trabajando, así que a las 7 de la mañana partimos a trabajar como corresponde. Bueno, pero mañana descansás. En realidad no como corresponde, porque a esta edad ya tendría que estar en mi casa, pero bueno. Seguramente. No te vayas todavía, que me dice Vero. A ver, aguantame un cachito que Vero me está diciendo que te quedes un rato, que te quiere mostrar algo. Bueno. Gustavo, es un placer saludarlo, es un gusto mandarle este mensaje, felicitándolo en su día de cumpleaños. Y nada, siempre con todo, para adelante, lo venimos siguiendo desde el año pasado, con el movimiento Cara Pintada, este año con Malvinas un Sentimiento. Así que nada, el mejor deseo que pase en su día de cumpleaños, un día extraordinario. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Un gran saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Uno de los más queridos miembros de nuestra pequeña familia de Criterio Periodístico. Muy feliz cumpleaños, Gustavo. Un abrazo. Feliz cumpleaños, capitán. Se lo quiere mucho. Un fuerte abrazo. Buenas noches, licenciado Gustavo Aurelio Bey. Solo quería decirle feliz cumpleaños, que la pase de maravilla y muchas gracias por su nuevo programa y mucho éxito con Ángel. Gracias. Bueno, muchas felicidades, capitán. De todo corazón quiero agradecer siempre quiero agradecerle su entrega, su patriotismo, su valentía y esta tarea tan hermosa de difusión que están haciendo junto a Angelito para que todos podamos realmente revisar la historia desde el testimonio de sus verdaderos protagonistas. Así que de todo corazón deseo que todos sus pasos estén siempre divinamente guiados y protegidos. Gracias de todo corazón y muchas felicidades. Gustavo, este es mi saludo por su cumpleaños, que tenga un excelente día, aunque termine bien el día. Y muchas gracias por brindarnos un programa que nos abre los ojos y nos muestra la otra cara de algunos acontecimientos que sucedieron en Argentina. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Antes de que me rete, yo no tengo nada que ver, Muchas gracias. Te lo digo por la duda. Y quiero aclarar de que este programa sale gracias a la iniciativa de Ángel y al apoyo que nos ha dado Vero. Yo colaboro y trato de acompañarlos en todo, pero realmente este programa sale gracias a todas las ideas que tuvo y el sentimiento que tiene sobre todo Ángel y todo el apoyo que nos da Vero, con lo cual no sería posible salir adelante. Y sé que Vero hizo esto, así que muchas gracias, Vero. Bueno, nos vemos, Gustavito, el próximo viernes. Abrazo grande y que termine bien el día. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y gracias. Bueno, qué lindo el reconocimiento de la gente que nos sigue viernes a viernes y que Gustavo se ganó el cariño, no, nadie le está regalando nada. Yo eso lo tengo absolutamente claro porque a mí me pasa lo mismo. Yo lo aprendí a querer mucho. Bueno, hoy estamos con otro testimonio más de otro veterano de guerra de Malvinas y nos acompaña aquí el soldado José Luis Alarcón, clase 1963, oriundo de Calchaquí, provincia de Santa Fe, criado en Ordóñez, Córdoba, y hoy radicado en Justiniano Pose, también provincia de Córdoba. ¿Lo dije bien? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfectísimo. Un placer. Sí, dije todo correcto, ¿no, José Luis? Sí, me he criado en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, soy nacido en Calchaquí, en Santa Fe, y desde los 6 años más o menos vine a la provincia de Córdoba, mi familia a trabajar en los tambos, así que anduve por distintos lugares como San Antonio de Litín, Las Varillas, siempre zona rural, El Arañado, después Ordóñez, el tiempo de Malvinas y ahora ya hace mucho tiempo en Justiniano Pose. A mí se me olvidó decirte que vos sos uno de los bravos del 25
¿Y por qué Bravos del 25? Porque vos hiciste la conscripción en el Regimiento 25 de Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, a las órdenes de... del teniente coronel Seineldín, sí. Sí, Esa, señor. de nuestro lucero, ¿no? A quien seguimos Sí. con muchísimo cariño. Pero empezá a contarnos, antes de llegar al estadio del conflicto bélico, porque nosotros acá, más allá de hablar de la guerra, ninguno revalida la guerra, lo que revalidamos es la gesta de Malvinas, que es lo que es más Seguro. importante, y yo voy a repetir lo que dije la semana pasada. La idea es que no se hable más de los chicos de la guerra, de los pobrecitos, porque eran soldados. Entonces, ir en contra de toda esa versión oficial que a ustedes les ha hecho mucho daño. Y bueno, ese es nuestro pequeño granito de arena con el cual pretendemos contribuir. Pero contanos cómo se da lo de la conscripción. Desde Ordóñez, yo supongo en un pueblo, cuando le toca, o tocaba en aquel momento de la conscripción, se juntaban todos para viajar. Sí, o sea, fue en ese tiempo, o sea, primero el sorteo fue en octubre del 81, perdón, y la revisación médica en Holberg, queda, o sea, en Río Cuarto, la zona de Río Cuarto, y ahí fue obtuve apto absoluto, y en febrero del 82 nos incorporaron a todos, ahí también en Holberg, y era toda la zona de todos los muchachos de acá de la zona, nos tocó ir a la mayoría, por ejemplo, al Regimiento de Infantería 25. Así que sí, salimos en colectivos de acá todos los futuros soldados y bueno, anduvimos por Río Cuarto y nos presentamos al otro día en el distrito ahí de Holberg y nos sin conocer el destino. Sin conocer el destino, no, claro. No. Y bueno, ahí nos subieron a un tren y con destino a Córdoba. Y desde Córdoba en avión a Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, ahí yo ya tuve un percance de entrada porque anduve medio descompuesto ya en el tren, no sé qué había comido, me cayó mal, se ve que me agarró como una intoxicación. Ajá. Y al llegar a Comodoro ya sinceramente no sabía dónde estaba, y me internaron unos días en el hospital de Comodoro. Ah, pero fue complicado. O sea, de entrada. De entrada. Y bueno, estuve varios días ahí hasta que me recuperé y después recién llegué al regimiento y ya los muchachos estaban en el campo de intrusión. Así ¿Se intuía que algo iba a pasar? Recordame cuándo más o menos entraste vos al regimiento. ¿Te acordás el día? No. O sea, nos incorporaron el 2 de febrero. Yo calculo que estuve cerca de 15 días hasta que internado, me recuperé. Claro. Sí. Y bueno, después, cuando me ingresé, o sea, fui directamente al campo y ahí, bueno, en el campo de intrusión, uno no sabía, por supuesto, pero por lo que después nos decían, era como que muy acelerado o sea, todo lo de las intrusiones, muy, muy firme, muy, en fin, como previendo que podía haber algo. Pero bueno, en el momento uno no tenía idea. Yo por lo menos no. ¿Y quién era tu jefe directo, digamos, además del teniente coronel Seineldín? Bueno, ahí, o sea, yo pertenecía a la sección exploración. Fue por poco tiempo. Tenía mi jefe de grupo, que era el cabo Salas. Y bueno, después yendo al regimiento, o sea, estaba el subteniente Reyes, en fin, todos los que después fueron nuestros jefes, ¿no? Así que, o sea, recién pasado un tiempo más cercano a ir a Malvinas, recién se formó nuestra sección.
Y de a poco se fue preparando el ambiente para decir, vamos a Malvinas, o ¿cuándo te enterás que vas a Malvinas? Mira, no. Hicieron como una selección de un grupo al día 25 por ahí de marzo. Y ahí se conformó lo que fue la sección Gato, que es lo que era la compañía comando donde estaba yo. Ajá. Después también se había conformado la sección Bote, que eran los AOR de Esteves. Eso ya creo que ya venía conformada desde el principio. Y la sección Romeo de Gómez Centurión. Ajá. Bueno, la sección mía, el jefe de la compañía, mejor dicho, fue el teniente Daniel Esteban. El jefe de nuestra sección era el subteniente Reyes. Y bueno, tenía varios suboficiales, oficiales, en fin. Suboficiales, digamos, ¿no? Sí, y parten. ¿Cómo se van del regimiento? Bueno, el 27 a la noche de marzo, somos toda la compañía, digamos, es la primera que sale desde el regimiento hacia Comodoro Rivadavia. Llegando a la medianoche, más o menos, salimos en camiones hacia Comodoro Rivadavia. Arribamos a Comodoro en la madrugada, digamos. Son 150 kilómetros que habíamos ido en camión. Y al amanecer fuimos en avión hacia Bahía Blanca. En Bahía Blanca subimos a un barco, al Cabo San Antonio, que fue el que nos transportó a Malvinas. O sea que en un poco momento de un día para el otro es como que se nos cambió Se fue desarrollando todo vertiginosamente, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí emprendimos el viaje en mediodía del 28 hacia Malvinas, sin saber tampoco el destino todavía, ¿no? Claro. Pero algo se suponía porque era extraño todo ese movimiento. Y sí, era algo, por supuesto. Uno tampoco, no éramos tan inocentes, obvio, pero por ahí decían que era alguna maniobra, cosas así. No teníamos idea bien. Después ya nos fueron, una vez que comenzamos a navegar, comenzamos a enterarnos más o menos de lo que iba a pasar, de lo que queríamos hacer, en fin. Bueno, en el viaje también nos tomó una tormenta muy fuerte, que sacudía el barco para todos lados, pasaba el agua por arriba del barco, era increíble, y nosotros gente de tierra. Claro, sí. Pero bueno, superamos esos momentos como pudimos. Y bueno, seguimos haciendo algo de intrusiones, así dentro del mismo, cuando pudimos. Y ya nos dijeron más o menos cuál sería nuestra misión. Pero recién el 1 a la tarde, si mal no recuerdo, porque por ahí puede. Claro, sí. El almirante Busser, por lo altoparlante del barco, nos dijo que al día siguiente recuperaríamos Malvinas y que, bueno, que estábamos en un lugar glorioso y que debíamos honrar a nuestra patria, en fin. Distintas palabras, pero de alguna manera era eso lo que significaba, ¿no? Claro. Así que, bueno, era, qué sé yo, algo increíble para nosotros. Yo me sentía orgulloso, obviamente. Y el clima era de algarabía en todo el buque. Sí. Sí, cuando concluyó gritamos todos ¡viva la patria! Era euforia, digamos, y emoción, en fin. ¿Vos cuando desembarcaste ya se había tomado la casa del gobernador? Claro, o sea, nosotros íbamos a desembarcar en un helicóptero, supuestamente. Uno todo supuesto, pues tampoco no tengo para decir si fue cierto o no. Y después con la tormenta que se averió, dicen, tuvimos que desembarcar con los baos que eran de desembarco del barco, ¿no? Del Cabo San Antonio. Y ahí no entrábamos todos.
quedamos 10 soldados arriba del barco junto con el cabo Salas. Pero el resto de nuestra sección formó parte de la recuperación de Malvinas, que tomó la parte del aeropuerto. Así que bueno, no estuve presente yo, pero tuvimos, o sea, la sección fue la primera que pisó tierra de Malvinas, ¿no? De ejército. Supongo que los primeros días que se sucedieron fueron quizás de tranquilidad porque no había, eso es lo que me deja la sensación después de haber hablado con varios veteranos, que no había un clima de conflicto bélico, todo se pensaba que se iba a desarrollar en forma pacífica y se iba a tener un final que sin entrar en conflicto, sin que haya... Pero ¿cuándo llega el momento que vos decís, che, no, esto por las buenas no vamos a salir? Y bueno, nosotros tuvimos una semana en Puerto Argentino, en donde era Modi Brook, donde esa foto está ahí en Modi Brook, donde era el regimiento de los ingleses, ¿no? Claro. Y ahí la verdad que la pasábamos muy bien, estábamos joya, como quien dice, ¿no? Mejor que en casa, sí. Sí, estábamos perfecto. Y después nos trasladan a Pradera del Ganso, en la zona de Darwin. Nosotros nos hacían escribir como que estábamos en Darwin en las cartas, ¿no? Ajá. Eso es para ilustrar un poco a la audiencia. Estaba más o menos 80, 85 kilómetros de Puerto Argentino. Sí, yo creo que algo así. Sí, esa es la distancia. Y bueno, ahí ya en Pradera del Ganso parábamos en una escuela y empezamos a hacer nuestros pozos de zorro, a preparar lo que eran las defensas. Ahí estaba toda la compañía C primero, que eran los botes, los Romeo y los Gatos, como quien dice. Y después se fue agregando más gente, ¿no? De distintos lugares, del 12 principalmente, en fin. Y se fue sumando cada vez más gente y bueno, uno veía que sí, que las cosas se estaban complicando porque como que no había salida aparentemente, ¿no? Pero hasta que tuvo el primer ataque de los ingleses, como que uno no cayó de que, en mi caso fue el 1 de mayo, cuando fue el primer ataque de los ingleses. Primero habían atacado Puerto Argentino en la madrugada, y nosotros todavía dormíamos en la escuela y hacíamos guardia en los alrededores, pero a partir de ese momento salimos todos y ya a la escuelita esa nos volvimos, ¿no? Y en la mañana fuimos atacados por los aviones ingleses, mejor dicho, atacaron principalmente donde estaban los aviones nuestros. Y ahí, bueno... O sea que ya los británicos habían descubierto la posición de ustedes ahí en Darwin. Sí, lo que era la zona de Pradera del Ganso. Atacaron principalmente donde estaban los aviones, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí fue tremendo el momento porque uno ver las bombas que caían, en fin, el ruido, todo lo que, las explosiones, fue un golpe muy duro porque estábamos ahí viéndolo, no era algo que nos estaban contando, ¿no? ¿Viste de cerca la muerte, José? Y en varias oportunidades estuvimos muy cerca. La verdad que, lamentablemente, bueno, ahí fallecieron varios argentinos ese día ya. Y bueno, a partir de ese momento era cada rato las alertas rojas por ataque de aviones, así que había que estar atento, ir si no estábamos en nuestro lugar de guardia, en nuestro pozo, había que correr hacia ellos, en fin. Ya se empezó a no dormir y prácticamente a no comer. Sí, ahí comenzó a variar un poco el tema de la comida, porque ya estaba más complicado. Donde se nos complicó mucho más después fue hacia el 15 de mayo, que nos trasladaron al puerto San Carlos. Fuimos en helicópteros, la sección Gato, digamos. Ajá. Y había personal del 12 que también estuvo con nosotros, que conformó el equipo de combate Güemes, que nos tocó ir a la zona de San Carlos y también a un lugar denominado Altura 234, que era
que queda bien o sea, en el ingreso del canal, como para dar aviso temprano en caso de que desembarcaran los ingleses, ¿no? Ahí, José Luis, discúlpame que me perdí un poco. ¿Tu jefe directo era el subteniente Reyes? Sí, y el teniente primero Esteban estaba con nosotros también, era el jefe de la sección también de la compañía, pero estaba con nosotros. A ver, para graficarnos un poco, vos tenías 19 años, 18, 19. 18, o ya habías cumplido 18 años. Lo había cumplido en diciembre. Reyes y Esteban. Yo calculo que 24, 25 años, 26, más de eso no debe haber sido. ¿Y qué les inspiraba a ustedes el jefe? ¿Qué significaba para ustedes? No, el máximo respeto, siempre sus palabras eran de nuestro jefe, nosotros siempre lo seguíamos como, o sea, desde Seineldín, que nos había inculcado en el regimiento que debíamos estar atentos y alertas, en fin, creo que eso nos ayudó mucho en el sentido en el momento de actuar, de estar lo mejor posible, ¿no? Ante situaciones muy difíciles. Pero no, nuestros jefes eran el máximo respeto, por lo menos en mi caso, siempre seguí sus instrucciones, sus órdenes, en fin. Dijimos que se dormía poco, ya no se comía bien. ¿Y la temperatura, el frío, cómo los afectaba? No, en esos momentos todavía estábamos más o menos bien. Dentro de todo, o sea, sí, la comida ya había escaseado porque hay en la altura 234 donde me tocó ir. El resto quedó en San Carlos y fuimos 12 soldados, digamos, con el subteniente Reyes éramos 12. Después estaba el sargento Colque, el cabo Godoy y el resto éramos soldados. Y un grupo del regimiento 12. Eso nos tocó ir a la altura 234, que era como bien avanzado, para dar aviso en caso de desembarco. El resto de nuestra sección quedó en San Carlos, unos 15 kilómetros, no sé, más o menos atrás, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron después el combate de los helicópteros, que derribaron 3 helicópteros y abrieron otro en su momento. Nosotros quedamos con un grupo del 12, no sé si eran 10 soldados del 12, ahí en la altura 234, cuando el 21 de mayo a la noche, la madrugada, comenzaron a bombardearnos desde el mar, porque estaban empezando a ingresar. Y bueno, en ese momento sí fue desconcierto porque era la noche, empezaron a caer bombas cerca. Me acuerdo que nos habíamos agrupado en cierto lugar a la orden de nuestro jefe, estaba el subteniente Reyes, como dije, el cabo Godoy, el sargento Colquen, y también nos empezaron a ametrallar desde los cerros. De noche se veían las ametralladoras, se veían las trazantes rojas que se nos venían directamente hacia nosotros. Y bueno, recuerdo que esa noche hubo heridos del 12, que se escuchaban los gritos, y tratamos de defender lo que podíamos de ese lugar. Teníamos unos morteros, unos cañones, pero ellos tenían una flota de desembarco que increíble. Y al amanecer pudimos ver todos los barcos ingresando ahí, pero teníamos muy poca salida nosotros. O sea, primero toda la noche tratando de dar aviso a nuestros compañeros que estaban más atrás. Creímos que... Perdóname, José Luis, porque voy a hacer referencia a la foto. ¿Esta es tu mamá? Es mi mamá, sí. Pobre viejita, cómo habrá sufrido. Sí, ni hablar. Uno ve y lo ve ahora que uno que es padre, abuelo, debe haber sido muy, muy duro. Ella ve mis libros hoy Claro, porque yo todavía no tuve oportunidad de decir que
nuestro veterano de guerra de Malvinas, nuestro soldado, es además poeta, pero vamos a desarrollar un poquito más y después vamos a hablar sobre eso. Perfecto. Digamos, ¿estuviste de cerca, cuerpo a cuerpo, con algún soldado británico? Estaba ¿O no llegaste? o sea, muy cerca estaban, que nos disparaban prácticamente, no sé la distancia, pero muy, muy cerca. Hay uno de mis compañeros que había armado, el único que armó el equipo aligerado, Sergio Velázquez, y yo me había protegido detrás de él en la noche, y recuerdo que le pegaban las balas en el equipo aligerado, y bueno, yo me salvé de esa porque gracias a él. Lo tenía como escudo, claro. Sí, como un... y lo teníamos en el día también, ¿no? También a donde nos movíamos nos disparaban y no teníamos mucha defensa posible. Hubo más heridos del 12 y bueno, ellos quedaron en un lugar y nosotros pasamos lo que era todo donde nos ametrallaban. Pasamos 11 con el subteniente Reyes. El que no salió fue el sargento Colque, que después cayó prisionero. Y quedamos en un lugar como aislado, ¿no? O sea, aislado, rodeado de los ingleses, pero más o menos oculto, entre el escaso yuyo que hay ahí, ¿no? Porque no hay mucho. Y estuvimos todo el día escuchando y viendo cómo atacaban los aviones nuestros, ¿no? Porque fue infernal de ese día. Y a la noche comenzamos a alejarnos de ahí, caminando. Así que comenzamos lo que fue prácticamente una odisea de 21 días después, caminando de noche los primeros días, entre medio de los cerros, imagínate lo que era eso, y de día tratando de ocultarnos porque los ingleses habían tomado toda la zona, y la idea fue también llegar hacia Puerto Argentino, estábamos lejísimos. Bueno, ahí comenzaron lo que fue algo tremendo porque, bueno, obvio que no teníamos comida, obvio que dormíamos cuando podíamos un rato a la madrugada en el medio de los yuyitos, caminábamos toda la noche, tomábamos agua de los charcos, de donde podíamos, de algún curso de agua que había. Sí, pasamos como 5 o 6 días sin nada de comida. Viviste la mismísima guerra. Sí, completamente. Yo ahora le voy a pedir a Vero si por favor nos puede poner un video para que compartamos un par de minutos. Y yo quiero que saques algunas conclusiones vos. Vero, si nos podés poner el videito Malvinas un sentimiento. Si lo tenés a mano, si no, no importa. ¿Cómo cuando lo pisa? Bueno, no era exactamente ese, pero igual me sirve para lo que yo te quería preguntar, porque ahí vimos estallido, vimos combate, vimos gritos, vimos desolación, se manifiesta el frío, se manifiestan un montón de sensaciones que yo no las conozco
Y los que nos están viendo tampoco. Nunca vivimos como lo viviste vos. ¿Qué se siente cuando uno está en el medio de un bombardeo? Y en esos momentos uno trata de actuar según lo que nos ordenaban, las instrucciones. Era tratar de sobrevivir también, en fin, de ayudar a nuestros compañeros, de ayudarnos. Pasamos por tantas situaciones que muy, muy complicadas, ¿no? Y en esos momentos, o sea, la mayoría creo que hemos actuado como pudimos, pero creo que podemos estar orgullosos de decir que actuamos como debíamos, con lo que teníamos, nos supimos defender, ¿no? ¿Hay tiempo para tener miedo? O sea, yo no digo que no pasas miedo porque no sería muy inhumano, ¿no? Pero es como que en el momento uno reacciona, actúa y después es como que te da, a lo mejor hoy al recordar ciertas situaciones, como que te da Toma más miedo, dimensión, ¿no? claro. Toma dimensión Sí, de lo que pasó. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que vadear un río o un brazo de mar en esos días que no comíamos nada y nos venían siguiendo los ingleses detrás. Seguía una patrulla inglesa y tuvimos que cruzar un río en plena mañana, amanecía más o menos. Y bueno, y fue terrible porque yo casi me ahogué, no hacía pie, en fin. Y logramos pasar y escondernos de esa tropa que nos seguía, de esa patrulla, y los mismos ingleses se enfrentaron entre ellos. Había otros que como que nos estaban esperando, se confundieron y hubo disparo entre ellos mismos. Hay hasta un libro que ha salido ahora contando esa Claro historia, que ¿no? hubo bajas entre ellos, sí, entre ellos mismos. Y nosotros, todos mojados, en plena mañana, refugiándonos entre medio de un cerro, ¿no? Y bueno, iban como 5 o 6 días, 5 días por lo menos sin nada de comida, y así que imagínate el límite nuestro, el frío, después de esto fue increíble. Y bueno, mis compañeros empezaron a sufrir pie de trincheras, empezó a congelamiento. Y Hubo varias amputaciones por eso, ¿no? Sí, tenemos 3 compañeros con amputaciones, sí. Y en mi caso tuve congelamiento en las manos, así que eso empecé a sentir en las noches que me hincaban como agujas en las manos, ¿no? Y se me empezaron a hinchar, que después finalmente me habían quedado tipo morcilla en las manos porque eran... Y bueno, a mis compañeros los pies cada vez fue empeorando también, ya no podían caminar más. Y bueno, nos habíamos encontrado un refugio. El subteniente cazó una butarda que comimos entre los 11, después de 6 días creo sin nada de comida. Claro. Así que sabemos lo que es el hambre, lo que es el frío. No nos contaron. Y lo que es ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque era, cuando uno se caía había que ayudar. Así como me ayudaron a mí, también nos ayudamos en todo momento. Ese grupito hoy son mis hermanos porque realmente pasamos por... O sea, me respondiste la pregunta antes que te la haga, porque te iba a preguntar si se hacen amigos en la guerra. Somos hermanos. La mayoría de ellos son mis hermanos hoy. Qué lindo lo que decís, José Luis. Es que es real. O sea, cada vez que nos encontramos y charlamos de las situaciones, increíble, porque decimos, nosotros estamos vivos porque Dios quiso, no sé. Pero fue porque nos ayudamos, porque tuvimos un buen jefe también, como fue el subteniente Reyes, bueno. También estaba el cabo Godoy, pero él también tuvo después congelamiento en los pies. Y el resto éramos soldados. Eso es bueno destacar a los buenos jefes, porque la historia oficial siempre habla de maltrato, de estaqueo, de las cosas malas de la guerra, que seguramente la guerra no es el lugar idílico. La guerra es muerte, es hambre, es frío, precisamente es eso.
pero bueno, ustedes fueron por recuperar parte de nuestro territorio. ¿Volverías Sí, a Malvinas? sí, sí, sí. ¿A combatir eso? No, te diría, Ah, ah, ¿necesitas cerrar algo? no sé si necesito cerrar algo. Quizás lo compruebe en el momento que me toque estar ahí, ¿no? Me gustaría ir. Además, tengo la invitación de un amigo para dentro de quizá de un par de años para... sé que es muy duro, muy difícil, Sí, pero me además gustaría volver. debe ser doloroso tener que presentar el pasaporte a los ingleses para poder entrar a un lugar que es tuyo y por el cual peleaste hasta ofrendar la vida, ¿verdad? Sí, sí, sin duda que eso es algo que molesta, pero creo que vale por el hecho de visitar a nuestros héroes, de estar con ellos, de acompañarlos un momento. Me gustaría, en fin, me Perfecto, cada uno emociona, creo. lo siente a su manera, me parece magnífico, José Luis. Bueno, ya Tengo como estamos terminando, no la quiero. Benito no está muy bien de salud hoy, no quiero extenderme demasiado y tampoco lo prometido es deuda. Quiero que vos te despidas con tu poesía. Acá les muestro, no sé si se ve, a ver. Recuerdo de Malvinas, José Luis Alarcón. Muy descriptivo, muy Perfecto. bonito, narrado con palabras simples, Después sencillo, saqué, pero no sé si ahí. ahí está, sección gato, ese es otro tuyo. Este es el mismo libro, pero editado luego. Y bueno, ahí cuento toda la historia, o sea, como yo la viví, por supuesto, no es la historia oficial, como quien dice, ni de toda la Es la historia en región, primera persona, contada por vos, perfecto. por supuesto, como la viví, la sentí. Y bueno, me faltó decir después que caímos prisioneros, ¿no? Estuve internado un tiempo en Buenos Aires, me recuperé de mis manos, mis compañeros tuvieron amputaciones, como habías dicho vos, 3, que hoy gracias a Dios los veo y están bien, pero ha sido muy, muy duro y muy cruento todo lo que nos tocó Y la vivir. posguerra y el destrato de tus compatriotas también lo habrás sufrido. Y yo volví a trabajar en el campo como pude, o sea, no esperaba nada tampoco, como quien dice, con 18 años por ahí uno quería dar vuelta a la página Y seguir, como si nada hubiera pasado. pero no, después con el tiempo uno se da cuenta que no se da vuelta a la página nada y que gracias a Dios con el tiempo podemos, bueno, yo a través de esta poesía creo que me ha ayudado mucho. Ahora te dejo que nos relate la poesía. Mirá lo que tengo acá. La Biblia. Bien. La Biblia del soldado, ¿no? Sí, señor. De nuestro Sí, querido señor. coronel. Y yo, la verdad que una sola vez tuve la oportunidad de verlo al coronel y me dedicó el libro. Esto para mí vale oro. Sí, sí, sin duda, sí, ni hablar. Así que, querido José Luis, vamos con tu poesía que tenemos ganas de escucharte. Perfecto, permiso. A los héroes de Malvinas. Que perdure la memoria como una llama votiva, que se narre cada historia con emoción encendida, que a pesar de los tiempos el sentimiento perviva en honor de aquellos héroes, de los héroes de Malvinas. Es el mejor homenaje que hacerles se podría a ellos que por la patria han ofrendado sus vidas, y a todos nuestros soldados que con tanta valentía defendieron el amado suelo de nuestra Argentina. Sobre la turba irredenta de nuestras islas Malvinas, allí hacen guardia eterna, cada noche, cada día. Una oración en sus nombres, a su memoria y hombría. Quiero dejar por los héroes de Malvinas. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! Y vivan nuestros héroes. Viva nuestros héroes, viva Malvinas, gracias. Muy emotivo, muy lindo, José Luis. Y yo te voy a despedir como voy a despedir a cada uno de los veteranos que vengan a nuestro programa. Gracias por tanto y perdón por tan poco.
Un abrazo, No. querido, y seguimos en contacto. Nos Muy vamos. agradecido y hasta cualquier momento. Bueno, nos vamos hasta el próximo viernes y nos despedimos como lo hacemos siempre, con el conjunto Patria. Dijo San Pío X: denme un ejército que rece el rosario y venceré al mundo. El resuello, chúcaro indomable, el grito de argentinos que quieren dignidad, que aman a su patria, honrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Que aman a su patria, honrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Nuestra nación forjada con sangre de cristianos que ofrendaron sus vidas por santa majestad. Su fe le dio el coraje, la religión baluarte, restaurar paz en Cristo, consigna de verdad. Su fe le dio el coraje, la religión baluarte, restaurar paz en Cristo, consigna de verdad. República Argentina, sumida en los lamentos de tu querido pueblo que espera el huracán, que arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán, que arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán. La Virgen General preside nuestras armas, señora de Luján, devoto el pueblo está. Larguemos la cruzada, empresa que mañana, por la gracia de Cristo, seguro ha de triunfar. Larguemos la cruzada, empresa que mañana, por la gracia de Cristo, seguro ha de triunfar. Las armas que tenemos en nuestros corazones superan en calibre, potencia y calidad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. República Argentina, sumida en los lamentos de tu querido pueblo que espera el huracán, que arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. El resuello de chúcaro indomable, el grito de argentinos que quieren dignidad, que aman a su patria, honrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Que aman a su patria, honrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Nuestra nación forjada con sangre de cristianos que ofrendaron sus vidas por santa majestad. Su fe le dio el coraje, la religión baluarte, restaurar patria en Cristo, consigna de verdad. Su fe le dio el coraje, la religión baluarte,
restaurar patria en Cristo, consigna de verdad. República Argentina, mide los lamentos de tu querido pueblo que espera el huracán, que arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán, que arroje